La última de las fuerzas orientales que se mantuvo firme fue el ejército de enanos de Belegost, y así ganaron renombre, porque los Naugrim resistían el fuego con más osadía que los hombres o los elfos, y además tenían por costumbre en las batallas llevar grandes máscaras de espantosa apariencia, y les fueron de provecho frente a los dragones. Y si no hubiera sido por ellos, Glaurung y su prole habrían quemado todos los que quedaban de los Noldor. Pero los Naugrim hicieron un círculo alrededor del dragón cuando se les echó encima, y ni siquiera la poderosa armadura les sirvió contra los golpes de las grandes hachas. Y cuando se volvió y furioso derribó a Azaghal, señor de Belegost, y se precipitó sobre él, Azaghal hizo un último esfuerzo y le hundió un cuchillo en el vientre, infligiéndole tal herida que Glaurung escapó del campo y las bestias de Angband lo siguieron turbadas. Entonces los enanos levantaron el cuerpo de Azaghal y se lo llevaron, y con pasos cortos iban detrás, y las voces profundas entonaron un canto fúnebre, como si fuera un funeral en su propio país, y ya no hicieron caso de sus enemigos, y ninguno se atrevió a molestarlos. Pero entonces en la batalla occidental, Fingol y Turgon fueron atacados por una ola de enemigos 3 veces mayor que todas las fuerzas que les quedaban. Había llegado Gogmog, señor de los Balrogs, alto capitán de Angband, y metió una oscura cuña en medio de las huestes de los elfos, rodeando al rey Fingon y rechazando a Turgon y a Húrin hacia el marjar de Serech. Luego se volvió hacia Fingon. Fue ese un amargo encuentro. Por fin Fingon quedó solo con los guardias muertos a sus pies y luchó contra Gogmog hasta que otro Balrog vino por detrás y arrojó un cinturón de fuego alrededor. Entonces Gogmog lo golpeó con el hacha negra y una llama blanca brotó del yelmo hendido de Fingon. Así cayó el rey supremo de los Noldor. Y lo golpearon contra el polvo, contra las masas, y pisotearon el estandarte azul y plata en el barro ensangrentado. El campo estaba perdido, pero todavía Húrin y Huor y el resto de la casa de Hador se mantenían firmes junto a Turgon de Gondolin, y las huestes de Morgoth aún no habían ganado el paso del Sirion. Entonces Húrin le habló a Turgon diciendo: «Idos ahora, señor, mientras todavía es posible, porque en vos vive la última esperanza de los Eldar, y si Gondolin se mantiene erguida en el corazón de Morgoth, habrá siempre miedo». Pero Turgon le respondió: «No por mucho tiempo puede Gondolin permanecer oculta, y cuando sea descubierta, por fuerza ha de caer». Entonces Huor habló y le dijo: «Pero si resiste un corto tiempo, de allí vendrá la esperanza de los elfos y de los hombres,
Esto os digo, Señor, con la mirada de la muerte, aunque nos separemos aquí para siempre y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos, de vos y de mí se levantará una nueva estrella. ¡Adiós! Y Maeglin, el hijo de la hermana de Turgon, que estaba allí presente, escuchó estas palabras y no las olvidó, pero no dijo nada. Entonces Turgon siguió el consejo de Húrin y de Huor y convocó lo que quedaba de las huestes de Gondolin y lo que pudo reunir del pueblo de Fingon y se retiró hacia el paso del Sirion. Y sus capitanes, Ectelion y Glorfindel, guardaban los flancos de la derecha y la izquierda para que el enemigo no se acercase. Pero los hombres de Dor Lomin protegían la retaguardia como lo deseaban Húrin y Huor, porque no querían en verdad abandonar las tierras del norte, y si no podían volver a sus hogares, allí resistirían hasta el fin. Así se enderezó la traición de Uldor y de todas las hazañas de guerra que los padres de los hombres llevaron a cabo en beneficio de los Eldar. La última resistencia de los hombres de Dor Lomin es la que obtuvo más renombre. De este modo Turgon se abrió camino hacia el sur luchando, hasta que protegido por la guardia de Húrin y Huor, cruzó el Sirion y escapó, y desapareció en las montañas, y quedó oculto a los ojos de Morgoth. Pero los hermanos reunieron el resto de los hombres, y palmo a palmo se retiraron hasta ponerse detrás del Mahar de Seresh, y delante de las costas de Ribil. Allí resistieron, y ya no cedieron. Entonces todas las huestes de Akbat los rodearon como un enjambre, e hicieron con los muertos un puente sobre el río, y trazaron un círculo alrededor del resto de Ilum sobre la marea que crece sobre una roca. Allí, al ponerse el sol el sexto día y oscurecerse la sombra de Eret Bedril, Huor cayó con el ojo horadado por una flecha envenenada, y todos los hombres valientes de Hador fueron muertos alrededor en un montón. Y los orcos les cortaron las cabezas y las apilaron como un montículo de oro en el crepúsculo. Por último, solo Húrin continuó resistiendo. Al fin, arrojó el escudo y esgrimió con ambas manos el hacha, y se canta que el hacha humeó con la sangre negra de los trolls de Gogmog, hasta aniquilarlos a todos. Y cada vez que asestaba un golpe, Húrin gritaba: ¡Haure, en Tuluba! Ya será de nuevo el día. Siete veces lanzó ese grito, pero al cabo lo atraparon vivo, por orden de Morgoth, pues los orcos se aferraban a él aunque les cortaba los brazos, y siempre el caudal de enemigos se renovaba, hasta que por último cayó sepultado debajo de ellos. Entonces Gogmog lo encadenó y lo arrastró a Akbat burlándose. Así terminó la Nirnaed Ardoniad, al descender el sol más allá del mar. Se hizo la noche en Lidlum y del occidente vino una gran tormenta de viento. Grande fue el triunfo de Morgoth y cumplió su propósito de modo grato a su corazón. Porque los hombres le quitaron la vida a los hombres y traicionaron a los Eldar, y el miedo y el odio despertaron entre aquellos que tendrían que haber estado unidos. Desde ese día, los elfos se mantienen apartados de los hombres, excepto las tres casas de los Endain. El reino de Fingon ya no existía, y los hijos de Fëanor erraron como hojas al viento. Habían perdido las armas y la alianza estaba rota, y vivieron una existencia salvaje en los bosques al pie de Ered Lindon, mezclándose con los elfos verdes de Osiriat, despojados del poder y la gloria de antaño. En Bedril, uno de los pocos de los Halandin, vivían todavía en la protección de los bosques, y Handir, hijo de Haldir, era el señor. Pero de las huestes de Fingon nadie volvió nunca a Idlum, ni tampoco ninguno de los hombres de la casa de Hador, ni hubo nuevas de la batalla ni de la suerte corrida por sus señores. Pero Morgoth envió allí a los orientales, que lo habían servido, negándole las ricas tierras que ellos codiciaban, y los encerró en Idlum y les prohibió abandonarla. Esa fue la recompensa que les dio por haber traicionado a Maedhros, saquear y vejar a los ancianos y las mujeres y los hijos del pueblo de Hador.
El resto de los Eldar de Idlum fue trasladado a las minas del norte y trabajaron allí como esclavos, salvo los que pudieron evitarlo y escaparon a las tierras salvajes y las montañas. Los orcos y los lobos erraban sin traba por todo el norte y avanzaban cada vez más hacia el sur, hacia Beleriand, aún hasta Nantatren, la tierra de los sauces y los límites de Osiriad, y nadie estaba a salvo en los campos ni en las tierras salvajes. Doriath no había caído, por cierto, y los recintos de Nargothrond estaban escondidos, pero Morgoth les prestaba poca atención, fuera porque supiera poco de ellos o porque aún no les había llegado la hora en los oscuros designios de su propia malicia. Muchos huyeron a los puertos y buscaron refugio tras los muros de Círdan, y los marineros recorrían las costas de arriba abajo y acosaban al enemigo en rápidos desembarcos. Pero al año siguiente, antes de que llegara el invierno, Morgoth envió grandes fuerzas sobre Idlum y Nebrast, y descendieron por los ríos Brindon y Nenin, y asolaron todas las falas, y sitiaron los muros de Vindromar y Eglarest. Llevaban consigo herreros y mineros y hacedores de fuego, e instalaron grandes maquinarias, y con bravura, aunque se les opuso resistencia, quebrantaron por fin los muros. Entonces los puertos quedaron en ruinas y la torre de Barat Nimras fue derribada, y la mayor parte del pueblo de Círdan fue muerta o sometida a esclavitud. Pero algunos escaparon por mar en barcos, y entre ellos estaba Ereinion Gil-galad, el hijo de Fingon, a quien su padre había enviado a los puertos después de la Dragol Baragolash. Este resto navegó con Círdan hacia el sur, a la isla de Valar, y construyeron un refugio para todo aquel que pudiera llegar hasta allí, porque se establecieron también en las desembocaduras del Sirion, y allí muchas naves livianas y rápidas estaban escondidas en arroyos, y aguas donde los juncos eran densos como un bosque. Y cuando Turgon supo de esto, envió de nuevo mensajeros a las desembocaduras del Sirion y pidió la ayuda de Círdan el carpintero de barcos. A pedido de Turgon, Círdan construyó 7 rápidos barcos y navegaron hacia el occidente, pero no hubo nunca noticias de ellos en Valar, salvo de uno, y fue la última. Los marineros de ese barco se esforzaron largo tiempo en el mar y por último, al volver desesperados, naufragaron en una gran tormenta a la vista de las costas de la Tierra Media. Pero uno de ellos fue salvado por Ulmo de la ira de Ose, y las olas lo sostuvieron y lo arrojaron a las costas de Nebrast. Se llamaba Borungwe y era uno de los mensajeros que Turgon había enviado desde Gondolin. Ahora el pensamiento de Morgoth no estaba clavado en Turgon, porque Turgon se le había escapado, y de todos sus enemigos, era el que más deseaba atrapar o destruir. Y ese pensamiento lo perturbaba y le estropeaba la victoria, porque Turgon, de la poderosa casa de Fingolfin, era ahora por derecho el rey de todos los Noldor. Y Morgoth temía y odiaba la casa de Fingolfin, porque ésta tenía la amistad de Ulmo, el enemigo de Akbat, y por las heridas que Fingolfin le había abierto con la espada. Y al que más temía Morgoth de todos ellos era Turgon, porque hacía ya mucho, en Valinor, la mirada de Turgon se había fijado en él, y cada vez que se le acercaba, una sombra le oscurecía la mente, y tenía el presagio de que en un tiempo todavía recóndito, la ruina le vendría de Turgon. Fue así que Húrin fue conducido ante Morgoth, pues Morgoth sabía que era amigo del rey de Gondolin, pero Húrin lo desafió y se burló de él. Entonces Morgoth maldijo a Húrin y a Morwen y a su prole, y les impuso una condena de oscuridad y dolor. Sacando a Húrin de la prisión, lo hizo sentar en una silla de piedra en un sitio elevado de Trangorodrim. Allí estaba confinado por el poder de Morgoth, y Morgoth volvió a maldecirlo, y le dijo: «Estate aquí sentado y contempla las tierras donde el mal y la desesperación desolarán a los que amas. Te has atrevido a burlarte de mí y a cuestionar el poder de Melkor, amo de los destinos de Arda. Por lo tanto, con mis ojos verás y con mis oídos oirás, y nunca te moverás de este sitio hasta que todo sea consumado en amargura». Y así sucedió. Pero no se dice que Húrin le pidiera nunca a Morgoth clemencia ni muerte, ni para él, ni para nadie de los suyos. Por orden de Morgoth, los orcos recogieron con gran trabajo los cuerpos de todos los caídos en la gran batalla, y todos sus pertrechos y armas,
y los apilaron en un montículo en medio de Anfauglit, y era como una colina que podía verse desde lejos. Auden Denning la llamaron los elfos, el túmulo de los muertos, y Aunden Nirnaet, el túmulo de las lágrimas. Pero la hierba volvió allí y creció de nuevo alta y verde sobre esa colina, única en el desierto que Morgoth había provocado, y ninguna criatura de Morgoth oyó jamás ese suelo, donde las espadas enterradas de los Eldar y los Eindar se desmenuzan en herrumbre. Y hasta aquí el capítulo 20 del Silmarillion. ¿Qué les pareció? Para mí, y creo que tú que me estás escuchando también opinas lo mismo, es uno de los capítulos más emocionantes que tiene el Silmarillion. Y vaya, que se discute con muchos, ya sé que eso va a ir algo de favoritismo, pero todo lo que tiene Feanor es emocionante. Así que, después de que no se menciona Feanor, para mi gusto, llega como a un estancamiento necesario, porque es demasiada emoción. Pero siempre sigue siendo necesario tener algo de adrenalina pura, por así decirlo. Y creo que capítulos como Maeglin, como este en específico, y como otros tantos que manejan batallas, son muy emblemáticos. Hay ocasiones que tampoco tienen que manejar batallas, sino el simple hecho del sufrimiento también le pone a uno el corazón como a punto de infarto, como es el de Beren y Lúthien, no en todas las partes, pero sí en algunas, como la muerte de Finrod, como es el caso de que Lúthien canta para de alguna manera destruir el poder de Sauron y encontrar a Beren. Ese tipo de momentos son los que hacen que uno se sienta fuera de este mundo. Y bueno, he tratado de representarlo de la mejor manera. Disculpen si escuchan sonidos, es inevitable. Era ahora momento de grabar o nunca. Y como decía, realmente es un capítulo único en toda la extensión de la palabra. Es grandioso. No solamente nos ofrece momentos de severa tristeza, sino momentos de gran indignación. O creo que es de los pocos capítulos que genera indignación. Porque el simple hecho de ver cómo... a ver si no me equivoco, a mí me dicen si me equivoco, no recuerdo muy bien, creo que es Windor, ve a su hermano siendo decapitado, siendo primeramente despojado de sus manos, de los miembros de sus manos y de sus pies. Creo que es algo que no solamente hela la sangre, sino también hace que hierva, porque no puedes quedarte ahí simplemente, aunque pienso realmente que el hecho de que él estuviera ahí, aunque fue muy positivo en gran parte porque los hombres, perdón, la compañía, lo siento, hablo como humano, la compañía que seguía a Windor era muy buena, eran personas valientes, individuos y guerreros capaces. No obstante, creo que su presencia terminó siendo como un accidente del destino, que aunque parecía que todo iba bien, su mera presencia causó todo un efecto mariposa, pongamos así. Porque si ese mismo instante se hubiera resuelto, si él no hubiera estado presente, igual yo creo que hubieran ganado contra Melkor. Pero gracias a que estuvo ahí, aunque hizo un bien, terminó siendo un mal a la larga porque no se pudo destruir a Melkor en ese momento, pues sí creo que salió más contraproducente que estuviera presente. ¿Qué opinas tú? En lo personal yo creo que Windor no debió haber ido. ¿Por qué? Porque tenía razones de sobra para dejarse llevar por las emociones. Claro que en ese momento lo más posible que él hubiera pensado que le pasó a su hermano era la muerte, porque no se tenía noticias sobre él. Y pues sabemos que Melkor no era tanto un individuo que permitiera que sus prisioneros vivieran demasiado tiempo, o los transformaba en horribles criaturas, como son los orcos, o los mataba. Yo creo que esos eran los dos destinos que tenían. Y el cautiverio a la larga lo llevaba a ser orcos o a la muerte. Entonces creo que Windor no tenía muchas esperanzas y más bien era la venganza lo que lo incitaba a participar. Y el ver esto pues fue totalmente lo peor que pudo haber sucedido. Aunque claro, me estoy yendo de tema porque no es el primer punto a debatir. Pero les quería dar ese pequeño adelanto. Pero por orden, si deseas acompañarme a analizar el capítulo, empezaríamos con decir
que el asunto de Beren y Lúthien, por el momento, en ese instante pequeñito, acaba muy bien, podríamos decirlo. Y es curioso que de ellos se mencione que sí vivían como hombre y mujer. No es que el resto no, pero es como si se hubieran casado solitos. O sea, que ellos decidieran unir sus vidas teniendo como testigos únicamente lo que les rodeaba. Y creo que eso es romántico, dulce y bastante sincero de su parte. Luego, se nos da a entender que le hace una última visita a sus padres, y que bueno, porque su padre estaba sumido en la oscuridad más grande. Creo que realmente, como se nos dijo en los capítulos anteriores, Lúthien era así como algo semejante a los árboles para el pueblo de Doriath, obviamente que para sus padres 1000 veces más. Creo que no se podrá comparar su existencia a ninguna cosa creada que tuviera más valor ante sus ojos. Lo que sí es que el hecho de depender tanto de Lúthien, por así decirlo, tuvo el efecto árboles de Valinor también. Disculpen los ruidos, hay un desastre acá afuera. Y perdón, me fui del tema. Y el hecho de perder a Lúthien causó realmente lo que era alegría en suma oscuridad y tristeza, porque creo que todos dependían de su encanto, de su belleza, de su presencia. Y después verla que regresa, pero darse cuenta de que su vida está ligada a Beren y la manera en que está ligada es tan terrible que no hay solución para ello. Luego la vieron morir, ellos literalmente la vieron morir a un lado de Beren y no supieron más de ellos nunca más. Entonces, cuando vuelve Lúthien, debió haber sido una gran esperanza para él, para el reino, obviamente para su madre. Y bastó únicamente que colocara su mano sobre él para que el invierno se fuera por siempre. Pero lo triste de esto es que Melian no podía tener regocijo total. Ya lo dice la Biblia, el que sabe más es el que más sufre, y en realidad esto se cumple bastante bien en Melian, pues ella realmente, por ser Maya, podía tener la capacidad de mirar el futuro y darse cuenta que su hija en efecto nunca iba a volver, y que peor aún, algo todavía más amargo iba a suceder. Iban a estar separadas por siempre, porque su vida se iba a encadenar a Arda, mientras que ella ya no iba a poder volver a verla porque ella se iba a trasladar a Valinor, lo cual es muy doloroso. No solo la iba a perder por el hecho de que ahora viviría con Beren, sino que para siempre la perdería, y no pudo decirle nada. Es muy profundo este momento, y por eso el libro dice que no hubo dolor de pérdida más hondo que el dolor de Melian en aquel momento. Pero después, sin importarles nada más, ellos se marchan. Es asombroso que a pesar de toda la tragedia y todo lo que tuvieron que pasar, al final su amor se puede consumar en un niño muy hermoso, que de él no sé mucho, así que hasta ahí dejaré, pero en un niño que realmente tuvo la dicha de preservar el reino o el linaje, por así decirlo, en su sangre. Tanto así que uno de los nombres fue Dior Elúgir, espero haberlo pronunciado bien, el heredero de Thingol. Eso ya engarza lo que pasó con Beren y Lúthien y lo cierra perfectamente bien. Pero luego nos ponemos a entender que pasamos a otro extremo de Arda, por así decirlo, y nos centramos en Maedhros. Que les dejé la pregunta en el capítulo o en la entrega anterior de si no se le hubiera ocurrido a Maedhros, ¿a quién más se le hubiera ocurrido lo de la alianza? Muchos de ustedes votaron y les agradezco eso. Y la mayoría votó por Maedhros, que solamente a Maedhros se le pudo haber ocurrido, y yo concuerdo con esa opinión. Algunos mencionaron los Naugrim y otros mencionaron a Thingol, pero realmente yo concuerdo con la mayoría de que a nadie más se le pudo haber ocurrido la alianza, porque es Maedhros quien sentía de alguna manera en sus hombros pesando la responsabilidad de ver el futuro de los elfos. Es verdad que había cedido el trono a Fingon, pero eso no quitaba que para él era una responsabilidad muy grande su pueblo y el resto de los Eldar, que para mi gusto eso hace un gran líder. Y no critico a Fingon porque realmente Fingon es uno de mis favoritos, a pesar de ser hijo de Fingolfin. Para mí, Fingon es uno de los pocos que se salvan, y Turgon, de la descendencia de Fingolfin, porque me parecen los mejores, o sea, total y absolutamente los mejores de lo que pudo haber sido el linaje de Fingolfin. Mas sin embargo, al sabio Fingon no se le pasó ni se le cruzó la idea por ningún instante
que era necesaria la alianza. Y vaya que él tenía todas las de ganar, porque todos los elfos lo amaban. En cambio, Maedhros, él solamente tenía, digamos así, a su pueblo, la mitad de su pueblo, porque el resto de los Noldor estaba con Fingon, y a los Naungrim, que si bien fue grandioso que ellos estuvieran apoyando a Maedhros, no fue nada sencillo, porque tenía todo en contra, como lo deja ver el Silmarillion. Por más que Maedhros se esforzó y planeó, el mundo lo odiaba por lo que había hecho, por el juramento y por las malas acciones de Fëanor, y no tuvo toda la ayuda esperada. De Orodred no marchó nadie gracias a lo que hicieron sus hermanos. Y a pesar de que Windor, un príncipe muy valiente, como lo dice aquí, se unió a la compañía, les digo y les repito, hubiera sido mejor que no hubiera pasado, porque creo que fue la gota que derramó el vaso, por así decirlo, o el último martillazo que se le dio al cristal para desmoronar todo el plan, sinceramente. Pero bueno, él sí fue, y a pesar de que Fingon era su amigo y todo eso, él pidió consejo primeramente para poder hacer todos estos movimientos, que me parece curioso que haya sido así, porque total Fingon decide y vamos todos a la guerra, pero creo que a él le gustaba un poquito más ser como de esos hombres que toman votación para saber qué mejor decisión tomar, creo yo. Luego se nos viene a dar el hecho de que Thingol ya se está mimetizando mucho con el Silmaril, y les voy a ser muy honesta, yo tengo una pequeña teoría al respecto, y creo yo que dado el sufrimiento de Fëanor, que en otros momentos lo hemos analizado, la falta de atención materna, la herida de rechazo que tuvo por parte de ella, porque simplemente ella se rindió así, nada más, pudo haberle echado más ganas, incluso pudo haber vuelto a la tierra para proteger a su hijo, pero no, como que estaba muy anclado sus decisiones a no puedo y no querré y no podré, y eso lo supo Fëanor. Estoy segura que sí, porque el mismo cronista del Silmarillion lo sabía, y Fëanor no era de las personas que esperaban que llegase la información, él la buscaba, así que el hecho de que su madre en cierta forma lo abandonase y su padre tuviera que ser compartido, el que su esposa terminara abandonándolo y que no tuviera el amor tierno de ninguna hija, creo yo, son bases suficientes para considerar que él se inspiró en lo que le faltaba, el toque femenino. Por eso, para mi gusto, las joyas de Fëanor en realidad pueden llegar a tener una esencia femenina. Sé que suena bien loco lo que les estoy diciendo, pero pongan un poquito de atención en esto. El hecho de que Fëanor se enfermara tanto con las joyas nos dice que realmente representaban algo para él más grande que poder. Porque sí, los Silmarils tienen un poder, pero ¿se han preguntado qué clase de poder tienen? El anillo único, como ya sabemos, te daba la capacidad de la invisibilidad, al menos al ojo terrenal, la capacidad de poder dominar los anillos del poder que ya habían sido entregados, y también el hecho de tener una fuerza o hasta una juventud por siempre, por así decirlo en rasgos muy generales. La piedra del arca, que vemos que luego tienen los enanos, era una piedra que en sí era muy hermosa, pero su poder era como muy nulo, siento yo. Creo que era más perversa que algo puro y bonito para tener, puesto que el único que generó a su alrededor fue codicia, y no se nos dice, hasta donde yo sé, que fuera algo que les diera algo. O sea, que la persona que la tuviera en la mano se volviera más fuerte o algo así, no. El hecho mismo de que el dragón viniera a buscarla es porque simplemente era muy hermosa, y lo único que generaba era su poder de ambición, quizá, tal vez, era lo que despertaba y lo único que transmitía, y que era muy buena linterna. Bueno, es lo que yo sé hasta de la joya, nada más. No sé si ustedes saben algo más de la joya, me encantaría saberlo, déjenlo aquí. Pero viéndonos así en cierta forma general, nos vamos ahora con los Silmarils. Los Silmarils tenían la energía de florecer, realmente sacaban lo mejor de la persona. Lo mejor podría haber sido lo más poderoso o lo más talentoso, por así decirlo, o lo que llevaran dentro, mejor dicho, hacía florecer lo que había dentro. Esa sería una mejor definición, y lo podemos ver con Fëanor.
El hecho de que él hiciera los Silmarils y fuera genial en lo que hizo, pero como genio él siguió creando cosas y le generó sacó lo que llevaba él dentro, que era mucho dolor, mucha, mejor dicho, mucho celo por lo que tenía, porque le fuera retirado, pero también mucha sagacidad, porque se volvió muy sagaz. Comenzó a ver cómo se caían las máscaras de ciertas personas o individuos, pero también le sacó el mismo fuego que él siempre ha llevado dentro, lo exacerbó, creo yo, porque después de los Silmarils, él comenzó a tomar decisiones que en sí no eran locura, pero sí eran más exageradas, por así decirlo, como haber, por ejemplo, retado a su hermano. Pudo haberlo pensado mejor, él no era tan impulsivo. El hecho de que sucediera esto era porque exacerbó su propio fuego interno. Entonces era como siempre estar en un estado de alerta. Por ejemplo, Barda consagró las joyas y esto le da más fuerza a mi teoría de que la energía es femenina en la que contienen los Silmarils. Y por ejemplo, Yavanna no se contagió de esta extraña locura por ellos. Al contrario, ella quería destruirlos para hacer renacer sus árboles, pero no le importaban como joya, la verdad no. Y el resto de los Valar estaba como muy inquieto al respecto de esto, excepto por Ulmo, como Aule, lo veo más sensato, y Orome. El resto, Tulkas, Manwë, Mandos, como que muy inquietos, la verdad. Luego vamos con un factor muy interesante, que es el padre de Fëanor. Finwë nunca se vio atraído por las joyas, y sabemos que Fëanor se las enseñaba porque el Silmarillion nos dice que no las negaba a su padre ni a sus hijos. Sus hijos tampoco se volvieron así como ambiciosos con ellas. Y Finwë tampoco se sintió así. Jamás se volvió una persona con la tendencia de poseerlas ni nada. Más sin embargo, quien sí le ocurre esto es a Melkor. Y si analizamos a Melkor, creo que Melkor es el tipo más frencioneado, no sé si se diga así, en todo el Silmarillion. Pues quiso a Barda, Barda lo rechazó. Después se alía con Ungoliant, que también es una energía femenina corrupta, y también lo traicionó. Y luego vemos que cae ante la belleza y dulzura de Lúthien, que también lo engañó. O sea, tenía una herida muy rara ahí. Las chicas siempre lo traicionaron o lo rechazaron, y los Silmarils para él se volvieron algo importante. Y no era que le aportara poder, porque se nos dice que no es así. Nunca dices, Melkor después de tener los Silmarils dominó el mundo. La verdad no. El hecho de tenerlas le generaba muchos estragos. Floreció su vacío. Sí, se volvió más, ¿cómo decirlo? Un individuo más necesitado de tener, más inseguro, que siempre fue lo que él llevó dentro. Inseguridad por no dejar su marca en el mundo. Inseguridad de no ser suficiente, por eso quería reemplazar a Eru. Inseguridad, 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 todo el tiempo vacío, ganas de destruir. Es en realidad la personalidad de Melkor, y siempre la tuvo. Pero el hecho de tener los Silmarils no le aportó absolutamente nada, lo cual es muy curioso si se ponen a ver. Al contrario, le quemó la mano, le pesaba en la cabeza como toda la presión del mundo o pesadez del mundo. Y es extraño que aún así amara las joyas, porque necesitaba el toque o el amor femenino. En el caso de Ungoliant, pues no fue tanto así, sino por el hecho de que las vio brillantes y se le antojaron. Pero a esa tipa todo se le antojaba, realmente, porque él le da otras joyas y se las come. Pero cuando le pide que abra la otra mano, es cuando lo ve y se lo come, pero le genera una sed grandísima. Vuelvo a lo mismo. Sacó lo que ella tenía, vacío. Entonces siguió comiendo hasta que se nos dice por ahí que terminó comiéndose a sí misma. Vaya, muy tétrico eso. Y luego tenemos a Carcaroj, que en sí pues es una criatura, no necesitaba que dijeras tú un toque femenino ni nada por el estilo. Pero volvemos a lo mismo, que su intención era proteger las pertenencias de su dueño. Y pues estaba muy acostumbrado a comer manos, así que no creo que le hubiera hecho fuchi la mano de Beren y se la comió. Pero el Silmaril, dentro de él, lo que le generó fue, ahora viéndolo de ese punto, la consagración de Barda fue lo que realmente lo quemó, porque era una criatura maligna y el Silmaril era muy puro para estar dentro de él. Eso fue lo que le generó una sed terrible y la necesidad de escapar o huir, hasta que ya sabemos cómo acaba la situación, ¿no?
Pero teniendo en cuenta estos puntos, ahora podemos entender un poco por qué Thingol se obsesiona con el Silmaril. Tiene mucho sentido porque le está faltando su hija. Un deseo de volver a tener ese tacto femenino requiere y necesita un consuelo de algún tipo que represente lo mismo y entra en depresión. Entonces cuando tiene el Silmaril se ambiciona con el Silmaril. Nótese que antes de eso como que no le hace mucho caso, está en un invierno perpetuo. Llega su hija, locura, llega Lúthien y luego la pierde para siempre. Y es entonces que inicia esta adicción con el Silmaril, como aquí se nos dice. Y mucha ira, volvemos a lo mismo, mejor dicho. Sacó lo que tenía él, ira. ¿Por qué? Porque en cierta forma eran los Eldar abandonados, los elfos grises, porque estaban intermedios. Si no fuera por Melian, se hubieran quedado en la total oscuridad, como los Avari. Fueron abandonados en cierta forma por los Valar. Él esperaba apoyo y los Valar no le mandaron nada. Llegan los Noldor con malas noticias de haber matado a los Teleri. Entonces siempre se sintió como relegado. Entonces tiene mucho enfado, mucha ira, mucho orgullo. No es que fuera una mala persona, pero exacerbó lo que traía en ese punto de su vida. Y vemos que bajo ninguna circunstancia prestó a su ayuda y ya estaba obsesionada con el Silmaril. Dime tú qué opinas de esta teoría. Está medio loca, pero igual, no sé, puedes visualizarla y agregarle o quitarle o no sé, lo que tú quieras. El punto es que esta es mi opinión, a ver si te interesa. Y continuamos con el análisis. Y vemos que desgraciadamente, gracias a las acciones de sus hermanos, gracias a las acciones de su padre y sus propias acciones, Maedhros no recibió toda la ayuda que necesitaba. Pero los Naugrim sí estaban ahí, y que bueno, pues crearon todas las armas necesarias, y los tipos eran muy buenos matando dragones, que qué hermoso momento cuando pierden a su líder. Respeto mucho a los enanos gracias a eso. También salían con los hombres de Bor y de Ulfang, y les dan instrucción militar, estos tipos no lo tenían. Lamentablemente después vemos que ese fue su talón de Aquiles. La razón por la que perdieron fue por culpa de ellos. Y lo dice el Silmarillion. No fue por ninguna otra razón, sino por esto. Pero creo que también tiene mucho que ver que Maedhros se arriesgó muy rápido. No sé si haya sido visible que él estaba preparando una resistencia, una alianza, porque gracias a que Melkor se entera, se prepara. Lo hubieran agarrado de sorpresa y lo vencen, estoy segura que sí. Y aunque Thingol no dejó que fueran sus hombres, vemos que algunos sí van. No muchos, pero sí van, que creo que es Beleg, si no me equivoco. A ver, déjenme lo busco. Beleg y Mablung. Pero claro, ellos tenían que ir bajo el estandarte de Fingon. Aún así, les estoy preparando un fragmento especial muy interesante, porque muchos votaron porque el fragmento de los 2000 seguidores fuera en base a la alianza. Entonces les estoy preparando un fragmento especial al respecto, que tiene que ver precisamente con que pienso o discrepo un poquito de que así sucedieron las cosas, y creo que les va a gustar. Me encanta cómo manifiesta Tolkien una visión casi palpable del evento en ese momento, porque dice: el día señalado, una mañana de pleno verano, las trompetas de los Eldar saludaron la salida del sol. Y me encanta eso porque enseguida te hace entrar como en esa atmósfera y comienzas a sentir hasta como el latir del corazón más acelerado. No sé si les pasó a ustedes, que traté con todo mi corazón de manifestarles la batalla lo mejor posible. Espero que les haya gustado. A mí me encantó cómo quedó, siendo sincera. Busqué uno de mis soundtracks favoritos para eso, y espero que les haya gustado. Quedó tan perfecto para mi gusto que realmente lo escuché varias veces y dije wow, me encantó. Espero que también a ustedes les guste. Y bueno, para que les hago mucho detalle en la batalla, en sí no tiene mucho que analizarle, porque es más bien disfrutarla en todo ese sentido. Decir que Turgon fue maravilloso que llegara, claro que sí. Creo que es como ese momento en la película de las dos torres, porque pues yo vengo de las películas, para que todos aquí se tengan un lugar cómodo. Si tú conoces a Tolkien por las películas, no te preocupes, porque yo también. Y ese momento donde Rohan ya está peleando con sus últimas fuerzas y viene Gandalf con Éomer, gritan por el rey, o sea, eso es encantador. La luz del sol, la música, creo que se parece mucho cuando Turgon llega.
Y ellos responden: el día ha llegado, mirad, pueblo de los elfos y padres de los hombres, el día ha llegado y la noche ya ha pasado. Y ya pudieron ver cómo pronuncio el elfo. Lo hice con todo mi esfuerzo, pero lo mío no es exactamente eso. Mi tarea es que lo disfrutes, no que salgas de aquí siendo un perfecto parlante de elfo. Así que ya saben. Pero me encanta cómo se enardecen los elfos y están listos para la batalla. Siento yo que lo de Windor pudo haberse evitado un poco. Se me hace muy parecido al momento cuando, para aquellos que han visto Avengers, cuando ya tienen a Thanos bien agarrado y Star-Lord se le ocurre de alguna manera preguntarle más a Thanos sobre qué le pasó a Gamora, y él lo golpea tanto que lo despierta y pues causa todo lo que pasó, ¿no? Igual ya saben que manejan el hecho de que no pudo haber pasado diferente, pero para mi gusto sí se pudo haber evitado eso. Personas que no pueden controlar a ese nivel la ira, como es Windor y como es Star-Lord, pudieron ser la diferencia entre la victoria y la derrota, y tristemente pues acabó todo mal. Siento yo que ese momento se parece muchísimo. Pero hay que ser honestos, era muy difícil contener tanta rabia. Vemos que Morgoth es tan despreciable como hasta el momento se nos ha dejado ver. Y lamentablemente consiguió lo que quería. Los Noldor no iban a dejar solos a la compañía de Windor y a él mismo, así que también se aventaron con ello. Pero noten que Turgon no lo hace. Me parece que eso es algo bastante elogiable. Puede verse muy frío, pero para mi gusto creo que es algo muy aplaudible. El hecho de haber retenido a toda su tropa, de no meterse en el conflicto por el mismo hecho de que sabían que no era muy buena idea, fue una de las mejores decisiones, porque después se necesitó su ayuda y llegó a tiempo. Pero es doloroso ver cómo esta batalla se llama, por esa misma razón, las lágrimas innumerables, porque cayeron todos, uno tras otro. Haldir, señor de los Halandin, fue muerto también, y tenemos que Fingon también muere. Que mi intención de alargar el combate en esta entrega fue menester, para mi gusto. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí se va muy rápido, evidentemente por el hecho de que los sucesos están pasando muy rápido, pero para mí Fingon merece una caída más prolongada, porque es muy honorable. Entonces traté de manifestárselos de esa manera emocionante, para que más que leer, estuvieran imaginando ustedes mismos, escribiendo esa parte, qué estaba pasando con Fingon. Espero que hayan notado esa intención y lo hayan hecho. Y vemos que las cosas pues no funcionaron en ningún instante, aunque sí vaciaron las estancias de Morgoth, lo cual eso es para aplaudírselos, porque estuvieron a nada de vencerlos. Que los Naugrin, matando dragones a diestra y siniestra, o no matando pues, pero sí generándole gran dolor a este gran gusano, hasta que muere su líder. Si no hubieran muerto a Sagal, yo creo que se hubieran matado a este degenerado monstruo. Pero entiendo sus razones de que se retiraran de la batalla, es comprensible. Los enanos son una raza muy honorable, aunque siempre se les tiene como los típicos que se dejan la barba llena de grumos de comida o llena de cerveza y no respetan a nadie, pero en realidad no son así. Fueron creados por Aule para ser rápidos para la ira, pero también rápidos para la amistad y la risa. Entonces yo creo que eso es algo bastante peculiar de parte de ellos, y el hecho de que se retiraran cantando sin importarles nada, creo que es bastante intimidante, tanto que sus enemigos ni les hicieron nada y nadie se atrevió a molestarlos. Imaginen la escena. Fueron una enorme ayuda para Maedhros y la Alianza, insuperable ayuda. Aquí realmente quienes destruyeron todo fueron la raza de los hombres, pero con sus enormes excepciones, claro, porque no todos eran malos. Pero su intención era matar a Maedhros. Si hubieran logrado matar a Maedhros, creo que los Eldar hubieran quedado peor de lo que quedaron. Los hijos de Fëanor, ninguno murió, dice el Silmarillion, pero el hecho de que Maedhros siguiera en punta, aun cuando cae Fingon, era importante. Claramente la alianza ya estaba mal en ese punto, porque Fingon era el engarce perfecto para que se unieran el resto de gentes que odiaban a Fëanor. Pero tristemente el objetivo no se logró, aunque debemos de decirlo, tampoco se logró el de Morgoth, que era matar a Maedhros. De hecho esto era lo que estaban intentando estos hombres malévolos,
pero Maglor lo impidió, que afortunadamente consiguió también salir con vida. Tenemos a Húrin y Huor, que Huor pierde la vida, Húrin es encadenado, pero para el dicho de todos estaba muerto. Entonces todo fue terrible. Claro que Húrin fue tan valiente que le dijo a Turgon: váyase de aquí, gran señor, porque usted es el último que queda. Que esa decisión le costó sangre, literalmente. Tenemos grandes cosas aplaudibles en este capítulo. La muerte de Fingon, como 2 Balrogs lo matan, tan poderoso Fingon, y cae de esta manera. Pero pues hay que decirlo, la verdad está difícil. Y cuando ves esto dices: sí, Feanor tenía razón en caer a manos de tantos Balrogs. Sinceramente. Vemos todo lo que sucede tan grave, como tantas vidas se pierden, cuántas personas, tantos pueblos que perdieron la libertad, porque al final Morgoth no les dio la recompensa que ellos querían, sino ahí les dejó que destruyeran lo que quedaba de Idlum y se vengaran de los pobrecitos que vivían ahí. O sea, fue terrible. Yo creo que muy pocos sobrevivieron, por eso se llama así, la batalla de las lágrimas innumerables, y es dolorosísimo. Yo creo que no hay manera de decirlo. Es una batalla muy intensa, no te deja respirar en ningún instante, no tiene momento aburrido, creo yo, y duele bastante todo lo que sucedió, que no se lograra como que nada, pero sí estuvo a punto de lograrse. Entonces, por eso vuelvo a decirles, si Feanor y Fingolfin se hubieran unido, porque hace tiempo recuerdo un comentario de uno de ustedes que dijo: bueno, por más que se hubieran unido no hubieran podido derrotar a Morgoth, porque ni los Valar pudieron. Pero en realidad aquí se nos deja ver que sí, estuvieron muy cerca de lograrlo. Morgoth no es el tipo invencible que se nos da a conocer a principio de los días de los árboles. La verdad, ahí estaba en su mejor momento. Pero el hecho de haber dado tanto de su vida y energía y poder a tantas criaturas lo empezó a consumir, para el punto en que Feanor y Fingolfin estaban en buenos términos, por así decirlo. Tal vez no hubiera sido tan posible, pero ¿qué separa la distancia de la alianza de Maedhros a la muerte de Fëanor? Muy poco, así que si se hubieran de alguna manera quedado quietos, rezagados, generando alianzas, sí hubieran logrado destruir a Morgoth. Lo que pasa es que los Noldor son... la gente de los Noldor, no los príncipes. La gente de los Noldor son como velitas que se encienden y se consumen rápido. Sus intenciones de hacer las cosas duran muy poco, como podemos ver después con Fingolfin, que no logra tener poder de convocatoria. Y al final también parece que fracasa, como parece que fracasa Feanor. Pero en realidad Feanor pierde por los guardaespaldas descomunales que tenía Morgoth. La misma razón por la que cae Fingon. No era cosa sencilla. De hecho, creo que los Balrogs en conjunto eran más poderosos que Morgoth con todo su esplendor en ese momento. Así que se nos deja ver que sí pudieron los Noldor haber destruido con la fuerza de los Nagrim, con el apoyo de los hombres, sin traidores, claro, a Morgoth. Sí pudieron haberlo destruido, pero no se logró gracias a la traición. De hecho, el Silmarillion dice que la única razón por la que ganó Morgoth fue por la traición de los hombres, no por toda su gran inteligencia o poder. Y eso nos deja como una brecha en la que decimos, sí pudo haber victoria. Y qué triste que haya sido por un pequeño alfiler que esto no se logró. Me quedé con ganas de saber más de Ecthelion y Glorfindel, pero creo que en el futuro veremos más sobre ellos. Turgon logra salir, y que bueno, es curioso que el Silmarillion nos diga que Turgon le causaba una curiosidad como amenazante a Morgoth, porque a pesar de todo su poder, fue el único que no pudo descifrar qué estaba pensando. Con Feanor no es que pudiera saberlo, es que en cierto punto las cosas fueron muy visibles y evidentes, pero con Turgon nunca pudo saber qué estaba pensando, y como Turgon no confiaba en él, pues representaba un enemigo potencial, y por esa misma razón lo busca con gran necesidad. Qué bueno que no lo encuentra, ¿verdad? Es muy lamentable lo de Húrin. Para mi gusto voy a dejar ese momento de analizar hasta que ya podamos leer Los hijos de Húrin, porque de eso se trata el libro. Así que en cierta forma voy a dejar este trozo sin analizar, pero sigo pensando que Húrin ahí matando orcos a diestra y siniestra merece todos mis respetos. ¡Wow! Imagínense nada más.
tan fuerte era que se le tuvo que colgar cada orco que tenía alrededor para tumbarlo, porque matarlo no podían. Y bueno, grande fue el triunfo de Morgoth, como aquí se nos dice, y tristemente el reino de Fingon ya no existió. Los hijos de Fëanor erraron como hojas al viento, o sea, ya no hubo como unión. Se perdió las armas, la alianza, todo. Todo fue como un gran fiasco. Incluso podríamos decir que salieron peor de lo que entraron. Pero hubo una razón, un propósito, no fue a lo tonto todo lo que hicieron. Muchos huyeron a los puertos y buscaron refugio tras los muros de Círdan, y qué bueno que él estuviera ahí para ayudarlos. Pero no, las cosas a la mayoría no les fue tan sencillo de eludir. Muchos fueron esclavizados, otros asesinados, otros torturados, o sea, todos sufrieron gravemente por esta batalla. Es una de las más grandes de todas. Y vemos lo que le pide Morgoth a Húrin aquí, como los orcos recobran de alguna forma su dominio en Arda. Pero algo que sí podemos ver es que a pesar de todo, como recogieron los cuerpos de todos los caídos y los apilaron en un montículo en medio de Afauglid, esto fue como impenetrado ya después para ellos y se llamó la Colina de las Lágrimas. La hierba volvió a crecer y creció de nuevo alta y verde sobre esa colina, única en el desierto de Morgoth. O sea, imagínense, la misma naturaleza se resistió al poder de Morgoth para honrar a los caídos. Eso es muy poético. Y ya vemos que aquí como se descompusieron cada uno de los integrantes de la alianza de Maedhros, también las espadas hablaban del dolor, pero también del valor, mientras se desmenuzaban en herrumbre. Es algo, wow, muy poético, muy victorioso, si me atrevo a decir. Valió la pena y aunque no se logró la meta, sí se logró abrir un enorme hueco para poder dejar claro que Morgoth no era invencible, cosa que yo siento que los Valar supusieron largamente toda su vida. Y aquí se nos deja claro que no. Este tipo sangra, y si sangra puede ser derrotado. Me encantó a mí el capítulo, creo que es uno de mis favoritos. Me super fascinó, espero que a ustedes les haya gustado también. Sé que es un análisis algo largo, pero era necesario. Y quería disculparme por el hecho de que no subí el video antes. De hecho, hasta quería decirles feliz 14 de febrero a todos ustedes. Pero tristemente me enfermé. Y cuando me estaba recuperando me volví a enfermar. Y pues ustedes saben que no me gusta ofrecerles un contenido con la garganta mal. De hecho, en este momento ya se escucha cansada porque no está al 100%. Pero si no grabo ahorita, no grabo nunca. Así que traté con todas mis fuerzas de lucir clara. Espero que eso haya sido conseguido. Y pues bueno, chicos, les agradezco a todos ustedes por siempre estar presentes. Para no hacer más largo esto, no voy a leer los comentarios tan bonitos que me dejaron, pero pretendo hacerlo en el próximo video porque vaya que qué bonitas cosas me dejaron ahí. Hasta biólogos me escuchan, wow, estoy impresionada. Músicos, wow, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Y también quería recordarles que por favor, si quieren demostrar su amor a mi persona y contribuir con que este lugar se vuelva más grande y sostenible, pueden hacerlo de diferentes formas. Pueden donar a través de mi Patreon, que aquí les voy a dejar la información, y también, si no pueden, a través de PayPal, también aquí les voy a dejar la dirección para que lo hagan. Y si, bueno, no pueden, pues en otras palabras pueden hacerlo a través de comentar, compartir, dejar su amor y su cariño aquí también. Me encanta leer los comentarios, les agradezco mucho por todo el amor que me dan, muchas gracias. También hacer mención especial de que estamos leyendo el Silmarillion gracias a nuestro querido Istarito condecorado Román Espinosa Hernández, que fue quien donó el libro, y es un regalo que atesoraré para siempre y agradeceré. Muchísimas gracias, muchas gracias, y dejarlo aquí claro para que lo sepan. Y pues evidentemente les quiero agradecer todo su apoyo. Estoy muy contenta, gracias a mi Padre Jehová me pude curar a tiempo para poder grabar esto, y me hace muy feliz saber que les gusta mi contenido. Háganme saber si les gustó cómo lo manifesté. Espero que sí. A mí me gustó mucho cómo quedó.
háganmelo saber, me gusta leer los comentarios largos. Y bueno, también dejarles aquí todo mi amor, corazones negros, a todos y cada uno de ustedes. Y recordarles que mi cumpleaños es el 3 de marzo. Así que si todos ustedes queridos quieren felicitarme, lo voy a agradecer mucho. Se me encantaría escuchar sus felicitaciones. Y bueno, ahora sí, ya para no hacerlo más largo, los quiero mucho. Sigan dando lo mejor de ustedes. Sigan explorando el mundo de Arda. Nos estaremos viendo próximamente. Cuídense mucho, que mi Padre Jehová los bendiga. Y nos veremos en otra ocasión con otra entrega épica del Silmarillion. Yo fui la señorita Istari y les mando un abrazo gigante. Namari.